Hola, mi nombre es Mark Feldman y esta presentación es sobre periodismo en el país de España. La universidad que investigué se llama Universidad Sevilla. Se convirtió en una universidad mundial en 1551. En total, tiene 63,000 estudiantes. Para mantener la escuela en perspectiva, son 10 horas en coche al ser de Barcelona. Para ser considerado para la Universidad de Sevilla, el programa de admisiones examina tus calificaciones de la escuela secundaria y tus actividades extracurriculares. Dicen que recibirá una respuesta 2 meses después de presentar la solicitud. La escuela acepta más de la mitad de las personas que solicitan. Para graduarse, los estudiantes tienen que tomar 50 clases. También necesitan 240 créditos para graduarse. El grado que obtienes es un Bachelor de Artes. La escuela espera que los estudiantes de periodismo estén felices de viajar por el mundo. Harán esto, contarán la verdad e informarán las noticias. Hay muchas clases que los estudiantes deben tomar antes de graduarse. A continuación se muestran algunos de ellos. La historia de los periodistas de todo el mundo y la historia del periodismo español. En esta clase, los estudiantes aprenden sobre los famosos periodistas españoles y la contribución que hicieron al mundo. También hay una clase llamada Periodismo Cultural. En esta clase, los estudiantes ven cómo los empleados y la prensa trabajan juntos. En esta universidad, los estudiantes aprenden sobre muchas formas de periodismo. La Universidad de Sevilla espera que los estudiantes que no tienen problemas se gradúen con un título en 4 años. Le llevará a los estudiantes 8 semestres. Esto es muy común en las escuelas tanto en Estados Unidos como en Europa. El sistema de calificación de la Universidad de Valencia tiene un GPA diferente al de ASU. Es un sistema de 10 puntos. Un 9 a 10 es una A. Un 8 a 9 es una B. Y cada grado de letras va a I. Este es un sistema que es muy diferente de las escuelas Estados Unidos, pero es muy popular en Europa. La Universidad de Valencia no tiene pestañas para estudiantes de periodismo. Se espera que los estudiantes encuentren trabajos después de la graduación utilizar su experiencia de la clase. Finalmente, un dato interesante afuera de la Universidad de Valencia es que hay 65 temas diferentes de los que los estudiantes pueden aprender. Una persona famosa que se graduó de aquí es Mark D. Levine. Él es un demócrata que ahora es un miembro del Distrito 7 de Nueva York. Lleva 5 años en el cargo. Muchas gracias por escuchar sobre la Universidad de Valencia. Tengo un buen día. Adiós.